Sin filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión. ¿Qué postura deben tomar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con los señalados? Bueno, un 60% dice que se debe seguir el debido proceso, un 37% cree que hay que excluirlos y un 3% que es un tema netamente personal. Estos son los datos preliminares. Alguna magistrada ha estado votando de esas que salían en el video, es un tema personal, o sea, por favor. Claro, es un tema personal y de eso va la cuestión. Y como la misma Blanca dijo, estoy hablando como madre, no como magistrada. Ah, bueno, entonces no sé cómo se puede hacer eso. Si hablas como madre con el juez que está juzgando a tu hijo, entonces no pasa nada, es personal y por lo tanto tiene que ser eximida de culpas. Es y absurdo. El silencio de la Corte ha llamado mucho la atención en estos días. Los reporteros han hecho realmente jornadas muy cansadas esperando a los magistrados para que tengan una postura definida. Sobre todo la presidenta Silvia Valdés, que en este momento ha guardado silencio. No fue lo mismo hace 2 días, cuando el vespertino La Hora la entrevistó de varios temas, pero también de lo que opinaba de la magistrada Blanca Stalin. Esto pasó antes de que se presentaran los antejuicios, y esta es la opinión de la señora Silvia Valdés. Adelante. Pues mire, ¿sabe qué? Yo siempre me he hecho esa pregunta, porque digo yo, si tiene tantas indicaciones o digamos, se duda tanto de su calidad o de su honorabilidad, ¿por qué no le han presentado el antejuicio correspondiente y le han citado el delito que amerita? Porque mucha de la credibilidad del organismo judicial se basa en la honorabilidad de sus magistrados. Entonces, si yo no soy honorable, si yo estoy, digamos, sujeta a actos de corrupción, si yo he pedido plata en un proceso, si yo he hecho tráfico de influencias, pues lo más lógico es que me presenten la denuncia y me excluyan de la Corte, porque le hace daño, la desgasta. Yo, por ejemplo, soy muy respetuosa de lo que los jueces deciden, porque mientras yo fui juez 15 años y 5 de magistrado, no me hubiera gustado ni lo hubiera tolerado que un magistrado de la Corte Suprema, porque no es mi jefe, me llamara a decirme usted por qué está haciendo esto o el otro. Entonces le hubiera dicho, ¿sabe qué? Le mando el expediente, resuélvalo usted, porque nosotros solo le debemos un respeto a la Constitución, a la ley. Si yo falto a la Constitución o falto a la ley, yo estoy cometiendo un acto ilegal y entonces sí van a ir a proceder contra mí. Es falta gravísima interferir en las decisiones de los inferiores, según la ley el Código de Ética y la ley de la carrera judicial. Es falta gravísima. Y la falta gravísima da lugar a la destitución. Declaraciones hace 2 días de Silvia Valdés. ¿Qué espera entonces? Bueno, qué maravillosa entrevista, de verdad, yo no la había visto, es maravilloso esto. Y ya no nos da pues ningún margen a pensar de que la postura va a cambiar. Bueno, es que ella lo ha dicho. Lo dice tan claro, estas últimas declaraciones es, bueno, pues ya estamos, solo hay que esperar mañana mismo a que esto sea. ¿Por qué no da una declaración, un comunicado oficial? Bueno, porque no quiere hacer lo que tiene que hacer. Tiene que reiterar esta postura, es una falta gravísima tratar de interferir en un juez. Es que hoy, ahora mismo, cualquier periodista que se ponga delante y le recuerde estas declaraciones y le haga una pregunta, una repregunta muy básica, la desmonta, la destroza y la pone enfrente de todas sus contradicciones. Eso es el problema. La magistrada Valdés está, creo, jugando su presidencia y la credibilidad si no hace algo mañana. Karin, ¿qué se tiene que esperar? ¿Qué se espera para mañana de parte de la presidenta de la Corte? Bueno, tal vez ¿qué deberíamos esperar? Es una convocatoria a la Corte para que este asunto se discuta y se tome una posición, porque ciertamente ella, la presidenta, se ha pronunciado en esta entrevista al respecto, pero lo que se requiere es, digamos, que el cuerpo colegiado tenga un posicionamiento también al respecto. Entonces yo creo que sí es muy importante que ella accione en su calidad de presidenta, no solo en su calidad de quien dio esas declaraciones, y mueva el cuerpo en la dirección que tiene que moverse. Yo eso esperaría de ella. Sí, ahora, en un mundo, digamos... En el mundo del deber ser. Pero ¿qué esperas de verdad? O sea, que si tuvieses que apostar y decir qué va a hacer. Que aquí el tema va a ser mucho la presión ciudadana, la presión en general de los medios,
Porque es muy fácil, como les digo, la estrategia de la contención es lo que uno podría esperar, digamos, más allá del deber ser. Resisto, aguanto, me aguanto, Esto y pasa. esto va a pasar, 48 horas, aquí puede surgir cualquier otra cosa, todos los Sí. días hay algo. No, está el informe de Jimmy, Exacto. dicen Llegamos que... al sábado y el tema es otro, Sí. hoy es jueves. De- Entonces el tema de la presión ciudadana mañana es Ahí clave. se mueven como muchos chismes, rumores de que va a haber procesos la próxima semana. Me han dicho que la próxima semana van a agarrar y empiezan a saltar otros casos y viene tal cosa que va a afectar a unos diputados, entonces Aguantemos un aguantemos a tiempo. ese momento porque... Pero una vez más son las reglas antiguas Ahora. del juego y estas cosas vuelven y van a volver otra vez según vayan avanzando Sí, los porque casos ese strike y no son tan 3, fáciles de tapar. Pero de la entrevista, muy rápido, a mí me parece fascinante, no tiene pérdida todo lo que dice. Pero hay una parte en la que ahí es donde está, una vez más, volvemos a la cultura política, una de las tragedias de lo que se considera por parte de funcionarios de alto rango como ellos, honorabilidad. Si uno lo analiza, están definiendo honorabilidad como no me han pillado haciendo las cosas mal. O sea, eres honorable hasta que te plantean un antejuicio. ¿Y por qué no le han planteado un antejuicio? Esto es como decir, Al Capone, han mandado a asesinar a 100 personas, ¿y cómo es que no está en la cárcel? Pero como no hay proceso iniciado. Como no hay proceso, entonces eres honorable por definición. Eso no es así. O sea, que no tengas un juicio abierto no significa que seas honorable. El definir la honorabilidad solo porque en ese momento no tienes abierto un juicio es mediocre. Es dañino en última instancia para la ciudadanía. No puedes definirlo por la ausencia de. La honorabilidad, por definición, tiene que ser algo Ahora, que tú haces día a día. Yo hago un ejercicio, tratando de hacer un ejercicio que está pensando Patricia Valdés en este momento, Patricia Valdés, ¿por qué no se pronuncia? Pero si recordamos, fue la misma Blanca Stalin la que la propone como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Esas alianzas dentro del seno de la Corte deben de cambiar, se tienen que romper o caen todos. Que a eso vamos con el tema del otro magistrado, Giovanni Orellana Donis. A él se le señala de recibir un regalo a cambio de favorecer a ciertos candidatos que eran afín a la estructura de Roberto López Villatoro, entre ellos la misma Silvia Valdés. Entonces yo creo que ahí hay hasta un sentimiento de tengo que sobrevivir esta ola. Sí, porque el efecto puede ser dominó, ciertamente, ¿no? Y eso es una cosa que también preocupa mucho. Cuando cae uno, que se vengan todas las demás piezas detrás. Y sobre la todo, contención mutua. Y sobre todo que haya caído el rey. Digamos, Sí. ese es el punto también. O sea, yo creo que si tú estás en el sistema judicial y has estado 2015, 2016, dices, mira, pero a Villatoro no lo han pillado todavía. Villatoro todavía no... Entonces, como que uno de los grandes operadores, porque son varios y él compite, él está en un sistema competitivo, no ha caído. Entonces, si no ha caído López Villatoro, no han cambiado tanto las cosas. Ya con esto, que no significa que ya haya caído ni ha aparecido, pero que desde luego está No ha sido tocado, en ¿no? amenaza, o sea, hay un movimiento que está clarísimo que van... dicho en Bueno, lenguaje de ajedrez, hay un van arraigo que detrás eso del rey. permite otro tipo de medidas. Entonces ahí es donde yo creo que a través de operadores como este sí se pueden romper esas alianzas definitivamente dentro del sistema Es que judicial. es como el efecto de la bola de billar, ¿no? Tocas la bola correcta y ¡pluc! Tienes todas Y las buchacas. sobre todo porque una vez más todo esto depende de cultura política, Así o sea, depende de sensaciones. Entonces la sensación de que nada es certero como lo habíamos conocido antes es la que va a llevar a gente a tomar estas decisiones, y el primero que vean que le sale bien, como Taracena, ¿no?, darle la vuelta a la tortilla y ponerse del lado de esta ola contra la corrupción, yo creo que van a venir todos detrás. Esto es como una ruptura en teoría de la comunicación se llama espiral del silencio. Ahora, a mí lo que sí me preocupa es el hecho de que el juez que denuncia haya tenido que irse. Este es el segundo caso de gente valiente. Ya tuvimos a Claudia Escobar, tuvo que dejar su vida acá, ahora él. Esto que nos está mostrando también, que hay un sistema, digamos, donde la gente empieza a animarse a denunciar, pero no tiene las protecciones y las salvaguardas debidas. Tiene que sacrificar muchísimo para poder dar ese paso. En la medida que también, digamos, los entes responsables de velar por la protección de estas personas que dan ese paso, sea como testigos
o sea, como en este caso denunciantes, yo creo que ahí estamos retrasando un proceso muy necesario, ¿verdad? Y yo creo que esta es también una oportunidad para hacer ese llamado a la reflexión, pues en este caso al Ministerio Público y a las instancias que tienen que velar por nuestra seguridad en esas condiciones tan, tan difíciles. Cualquiera que quiera hacer una denuncia ve el ejemplo y no todo el mundo de se Claudia puede Escobar ir. y Oye, el juez Ruano, es cambiar totalmente el chip de vida, sacrificar todo lo que se tiene es acá. Seguramente ser rechazado y ser considerado un traidor por buena parte de tus compañeros y meterte, arriesgarte desde luego. Por eso es muy valiente lo que han hecho. Pero igual que ha habido primeros que han denunciado, también habrá primeros que denuncian y se quedan. Y yo creo que cuando pase eso y eso no lleve a una tragedia, tendremos más y más y más gente ganado terreno que grite el rey está desnudo, que es lo que tiene que pasar. Bueno, vamos a la segunda pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF, que renuncien. Bienvenidos todas sus opiniones y comentarios sobre esta conversación. Más adelante daremos lectura a las preguntas de los seguidores en redes sociales. Volvemos luego de la pausa.